Soy Iván Contreras. Soy Griserio Perdomo. Somos Me Pido la Palabra. Bienvenidos a Me Pido la Palabra una vez más. Yo antes de irnos al corte de comerciales le había hecho un cuestionamiento al honorable representante porque pues definitivamente la gente está inconforme, la gente está tratando de buscar alternativas totalmente diferentes a las que están preestablecidas. ¿Por qué cree usted, honorable representante, que usted debe ser un próximo senador de Colombia? Bueno, permítame primero que todo hacer unos señalamientos respecto de algunos elementos que estamos viendo en la coyuntura. Creo que de un lado hay un fenómeno de ruptura, de divorcio entre el gobierno nacional y el sentimiento popular. El presidente Santos, yo creo que como estadista la historia finalmente lo va a reivindicar, pero mire lo que pasó, es un presidente de una flema casi inglesa, un hombre desangelado y con un presidente que daba coscorrones. Ese gobierno, por más cosas que hizo importantes, no logró generar una empatía, no logró encarnar un sentimiento popular. Yo se lo dije al general Naranjo la semana pasada que hablé con él, trate ustedes de establecer un puente entre este gobierno y el común de los ciudadanos, porque lo que hay es un enorme rompimiento. Ese es un primer elemento. O sea, en última, ¿el general Naranjo no va a pegar coscorrones? Yo creo que el general Naranjo es un gran hombre y que tiene una enorme posibilidad de generar ese puente entre un gobierno aislado del sentimiento mayoritario de los colombianos. Pero el segundo elemento que quiero destacar también es la crisis tan profunda que estamos viviendo a nivel institucional. Mire, la pérdida de confianza de los colombianos en el conjunto de las instituciones es dramática. Ya ni siquiera la Corte Constitucional, que antes era la joya de la corona, se salva de esto. No solamente está en caída la figura de la institución presidencial, está en caída casi toda la institucionalidad colombiana. Este es un momento muy complejo, muy riesgoso, entre otras cosas porque el Centro Democrático a lo largo de 8 años jugó a desinstitucionalizar el país. El mayor riesgo que enfrentamos hoy es el de una amenaza populista de derecha que representa las élites territoriales, o mejor, las élites agrarias, y esa élite agraria, derechizada y populista juega a desestabilizar el país. Ese es el segundo fenómeno complejo, es el segundo reto más difícil que tenemos. Y por supuesto a eso se suma todos los escándalos de corrupción. Estas tres cosas son un cóctel supremamente explosivo, supremamente difícil. Corresponderá, por lo tanto, a los parlamentarios, a los partidos, volver a transmitir un mensaje de confianza. La sociedad colombiana tiene que entender lo siguiente: en esta coyuntura, preservar la institucionalidad es fundamental. Este país, abocado a una situación de desorden, de turbulencias, es la antesala no solamente de nuevas violencias, sino de una crisis todavía mayor. En ese sentido, haber hecho el proceso de paz con las FARC, que es una guerrilla de más de 50 años, la más numerosa que hay en el país, con un poder de fuego inmensamente grande. ¿Y por qué Santos está tan bajo en niveles de popularidad? Porque está comprobado que un gobernante no solamente tiene que hacer obras, sino que tiene que meterse en el corazón a la gente. Mire, y eso le pasa a un presidente, le puede pasar a un gobernador, le puede pasar a un alcalde. La gente se equivoca, cree que haciendo obras con eso es suficiente para ganarse el favor popular. No. Mire, el problema hoy, entre otras cosas, es que la nación vive una crisis de liderazgo de proporciones inmensas. No hay liderazgos nacionales que encarnen un sentimiento popular. Hoy, no solamente el presidente está abajo, por primera vez Uribe también empezó a irse hacia abajo, Vargas empezó a irse hacia abajo. Es un momento realmente difícil, pero falta todavía mucho para las elecciones. Leyendo las encuestas,
uno encuentra que el índice de favorabilidad, el índice de favorabilidad fatal que existe en Colombia es el que tenía las FARC, pero hoy lo tiene el Congreso de la República, casi igual al de las FARC o inferior al de las FARC, inclusive el nivel presidencial. Es decir, va a ser muy difícil recomponer la imagen positiva del sistema parlamentario en Colombia. Bueno, ¿Cómo pero- vamos a hacer para que la gente vuelva a creer en que hay que salir a votar por un Congreso que se le ponga de frente a la nueva situación del país? Mire, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que históricamente el Congreso de la República siempre acusa una tendencia, digamos, al desprestigio. Aquí nunca el Congreso de la República ha gozado como institución de prestigio. Sin embargo, es curioso, cuando usted mira el número de votantes que concurren a las elecciones legislativas, incluso en ocasiones, pues es muy parecido al número de votantes que concurren a las elecciones presidenciales. Eso significa que la gente sale a votar significa por que el Congreso. la gente, es una paradoja, la gente tiene una percepción negativa del Congreso, pero sale a votar por los congresistas. Entonces, y eso es una constante, eso siempre ha sido así. Pero fíjese en el programa pasado, Glicerio, lo que nos decía el alcalde en la entrevista, y él habló de su representante 2 veces, dijo que su representante, gracias a su representante, había logrado conseguir algunos recursos importantes en el Estado. Entonces, la mermelada se ha funcionado, honorable representante, porque ustedes creo que tienen su cupo y pueden llegar a sus departamentos y llevar el dinero que necesitan para gestionar algunas obras. Entonces, pues yo creo que esa es la única razón por las cuales... ¿Esos son cuotas ustedes- o mermelada? ¿Cómo le llama eso? mermelada o cuotas. Lo único cierto es que ustedes le retribuyen a sus electores ese esfuerzo que hacen de ir a votar, y pues por esa razón es que los representantes, considero yo, y los congresistas, los senadores, pues tienen las votaciones que tienen en cantidades, pero ese no es el tema que estamos tratando, Glicerio. Hoy le hemos dicho a la comunidad que vamos a tocar un tema totalmente diferente, que es el tema de la Reforma tributaria. Entrémonos en el tema, que, pues. mire, dice que el apasionado soy yo, honorable representante, pero el apasionado es él, porque se metió en política. Queremos ir a un corte de comerciales y enseguida volvemos con ustedes, no sin antes recordarles que nos pueden ver en directo por YouTube, buscando Me Pido la Palabra o Cable Más Canal 3. Nos pueden escribir a @me pido la palabra, que es nuestro Twitter, o a mepidolapalabra@gmail.com. Ya volvemos con ustedes. Contestamos eso entonces. Que le llevan 20 minutos y no han tocado el tema del día. No, vamos de una con el tema de la reforma tributaria. Bueno, bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Glicerio, hombre, deje de andar metiendo en política y vámonos al tema. Hay una pregunta que habíamos hecho al final, yo quiero que me la responda muy rápido, honorable representante, que es el por qué vuelven a conseguir ustedes esa votación que usted hace énfasis que es casi igualitaria del Congreso al del presidente de la República. La gente elige congresistas básicamente con 3 expectativas. Lo primero es que obviamente quieren que legislen bien. Lo segundo es que quieren que los congresistas gestionen ante el gobierno central recursos para sus regiones. Y lo tercero es que quieren congresistas que puedan tocar, que puedan sentir, que de alguna manera los interpreten en sus querencias, en sus afugias. Por eso eligen siempre congresistas. Por eso siempre la gente tiene la expectativa de que sus parlamentarios le generen orgullo, la gente le gusta sentirse orgullosa de un parlamentario que eligió y que hace la tarea bien, la gente le gusta un parlamentario que gestiona recursos ante el gobierno nacional y que trae plata para que en las regiones se resuelvan problemas. Pero le vuelvo a repetir, la cotidianidad, el contacto, el afecto, la querencia, porque un parlamentario de alguna manera es la voz de la gente ante el gobierno nacional. Por eso eligen y por eso van a seguir eligiendo. Y por esa es una de las razones que ha bajado Vargas Lleras, porque es un tipo muy déspota. Aquí nosotros vimos cosas en Bacatativá, yo fui a mirar y de verdad que
es antisocial, es decir, no es nada sociable. Llega como si fuera el príncipe de Inglaterra o alguna cosa, pero ese no es el tema, digamos. Vamos a hablar de la reforma tributaria. Claro. La reforma tributaria le ha caído muy mal a la gente, pero bastante mal. Eso con un escándalo de corrupción tan enorme, que lo de Odebrecht es importante porque penetró las campañas y es un proceso 8000 traído a esta época. Pero está Reficar, está Café Salud, está Saludco, está todos los escándalos que superan. El mismo Contralor General de la Nación dice que la corrupción en Colombia vale 50 billones de pesos. Esa es la cuarta parte del presupuesto anual. Casi 1 billón de pesos a la semana. Pero también dice el Contralor que hay quienes prefieren el humo de la guerra para que no se note. Entonces la gente no acepta pagar más impuestos para que roben. ¿Por qué se hizo esa reforma tributaria en un momento de desgaste del gobierno nacional? No, pero empecemos por decir lo siguiente. Reficar, ¿en dónde se originó el contrato de Reficar? ¿Quién hizo el contrato con Glencore? ¿En dónde se originó todo ese fenómeno? Ojo, que allí hay un fenómeno de corrupción, pero hay también otros fenómenos que están por discutirse, evaluarse. En el informe del Contralor lo que habla es en algunos casos de irracionalidades administrativas. Yo voy a señalar en forma rápida el caso de Reficar. El gran error con Reficar es que terminan contratando a Glencore, que no tenía ninguna experiencia, absolutamente ninguna experiencia, en la instalación de este tipo de plantas. Una empresa sin ninguna experticia, pues ¿qué originó? Es como que usted le dé a construir un edificio pues a un simple albañil, pues por supuesto eso sale mal y usted va a tener sobrecostos. El caso de Saludco, ¿dónde se originó? ¿Quién fue el gran protegido, el señor Palacino? ¿Quién fue su gran protector? Yo lo que quiero señalar es que la inmensa mayoría de los escándalos de corrupción, la mayoría de los escándalos de corrupción que han estallado se originaron en el gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo el escándalo del contrato de Odebrecht. Quien está en la cárcel hoy es el viceministro de Transporte del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Entonces la gente tiene la percepción de que los escándalos estallaron ahora y se los achaca a este gobierno. Y la verdad es, se lo digo con toda la sinceridad, volviendo al tema de Odebrecht, el señor Roberto Prieto ha reconocido que Odebrecht le pagó una factura de una publicidad de $400,000, irregular, absolutamente reprochable. Por supuesto no vamos a desconocer eso, pero atención, que demuestren que Santos favoreció durante su gobierno a Odebrecht con algún contrato en particular, difícilmente. Creo que en consecuencia... Pero el artículo 109 de la Constitución Política de los Colombianos señala de que todo aquel que haya sido financiado de una forma irregular tiene derecho a perder ese cargo. Lo dice textualmente el artículo 109 de la Constitución Nacional. Bueno, pero no quiero meterme en un debate jurídico. Yo no quiero meterme, digamos, en el debate jurídico porque yo creo que eso se presta para muchas interpretaciones. Yo, en lo particular, diverjo de eso. Lo que yo quiero señalar es una cosa. Mire, hubo una actuación irregular porque se aceptaron recursos de una empresa que en ese momento no tenía mácula, que no aparecía comprometida con nada ilegal para pagar una publicidad. Y eso no se señaló, no se informó al Consejo Nacional Electoral como era de rigor hacerlo. Por supuesto, allí hay una falta y una falta grave. No, porque no pueden, la Constitución también prohíbe que no pueden haber empresas extranjeras financiando campañas. Por eso, es un doble error, un error de ocultamiento y un error además de aceptar que una compañía extranjera entregara recursos para pagar deudas de una campaña. Pero yo lo que quiero es señalar lo siguiente, Griserio. Hay una percepción equívoca, y yo invito a todos los colombianos acá que hagan una evaluación juiciosa, en el sentido de que porque los escándalos estallaron ahora,
los hubiera generado el gobierno Santos. No los generó. ¿Qué es lo que están haciendo? La inmensa mayoría de los escándalos del gobierno Santos, de los escándalos que en el gobierno Santos se descubrieron no son obra precisamente del gobierno. Pero permítame ahora sí a la pregunta. Y claro, tienes tú toda la razón. Según la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria, en Colombia, a cuenta de todo lo que son corrupción, elusión y evasión, ellos calcularon eso en 36 billones de pesos al año. Ese es el cálculo de la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria. Y por supuesto, nosotros éramos conscientes que votar especialmente el IVA, porque todo el punto está en los 3 puntos del IVA, no más. Va y mira realmente qué es lo que la gente dice. La indignación era por el tema de los 3 puntos del IVA, no más. Nosotros como congresistas, por supuesto, éramos conscientes de eso. Yo voté la reforma tributaria. Positivamente. Positivamente, por supuesto que sí. Nosotros éramos conscientes de que eso no era popular. Claro que sí. Pero a veces a uno le toca asumir decisiones. Voy a explicar de manera muy rápida lo siguiente. Ecopetrol es una de las fuentes, o ha sido históricamente una de las fuentes de recursos más importantes para la nación. A consecuencia de la caída de los precios del petróleo, el año anterior, Ecopetrol dejó de entregarle a la nación 24 billones de pesos. Eso es lo que Ecopetrol el año pasado nos entregó 0 pesos al presupuesto general de la nación. 24 billones de pesos. Ese es el tamaño del hueco que teníamos. ¿Cómo vamos a resolver ese hueco? Se hicieron varias cosas. La primera, hicimos unos desahorros. Del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero sacamos una plata y la trajimos. Segundo, también muy importante, mantuvimos algunos impuestos, los prolongamos, por ejemplo el 4 por 1000, que si nosotros no los hubiéramos mantenido, eso nos hubiera significado más o menos otros 2.600.000 millones de pesos. Pero a pesar de eso, seguíamos teniendo un faltante presupuestal más o menos de 12 billones de pesos. De 12 billones de pesos. Entonces estamos enfrentados dramáticamente a un dilema. O metemos los 3 puntos del IVA que nos iban a representar 6.5 billones de pesos, o simplemente recortábamos presupuesto, recortábamos. Y eso significa quitarle plata a salud, quitarle plata a educación, quitarle plata al posconflicto. El dilema para nosotros era gravísimo. Hubiéramos podido ceder a la presión de la gente y no votar los 3 puntos del IVA. Perfecto. Pero el efecto que hubiera eso ocasionado en términos presupuestales, en términos de recortes, hubiera sido inmenso. Tomamos una decisión impopular. Pero mire, ahorita ya el gobierno nacional acaba de erradicar el proyecto de adición presupuestal. Vamos a tener 6 billones y medio de pesos. Lo discutimos con los compañeros, con Navarro, con Claudia, porque Claudia y Antonio nos decían, pero ¿para qué se van a dar ustedes el lapo de meter esos 3 puntos del IVA? Acaben con la evasión y con la elusión. Que si ustedes acaban con la evasión y la elusión, pues son 36 billones que no sé, pues no, supongamos que no lo recuperen todos, pero van a recuperar por lo menos 10 billones. Entonces nos decían, combatan la corrupción y evítense en el IVA. Aparentemente eso tiene sentido, pero tiene un pequeño error. Y es que la evasión y la elusión, como usted sabe, solamente se va a ver reflejada en la declaración de renta de los colombianos del 2018, porque usted paga impuestos aquí año vencido. Entonces el problema era, ¿y qué va a pasar con el 2017? ¿Dónde va a haber recursos para resolver el problema del 2017? No teníamos alternativa, pero la segunda claridad.
que eso hay que decírselo. La canasta familiar, con excepción del aceite comestible, no se vio afectada. Cero impuestos, cero IVA. Aquí a la gente le metieron la idea, pues, de que es que el arroz, la yuca, la carne se iba a grabar. No, eso no se grabó. Esos bienes quedaron exentos. Todo lo que son la canasta familiar quedó exenta de impuestos. Pero no solamente eso, hay 105 productos más, especialmente productos para el campo que solamente quedaron con impuestos del 5%. Pero aquí se vendió la imagen de que es que el 3% era para todos los productos y eso no es cierto. Los bienes de la canasta familiar quedaron por fuera del IVA. No están pagando IVA, cero impuestos del IVA. Entonces, esas aclaraciones también son muy importantes de hacer. ¿Qué subió? ¿Qué subió? El carro. ¿Qué subió? El televisor. ¿Qué subió? La nevera, por supuesto. La telefonía, todo eso subió. Pero la canasta familiar, los bienes básicos, la comida de los colombianos no fue afectada con el impuesto. Bueno, ¿y por qué no tocaron los paraísos fiscales? ¿Por qué no grabaron esas mafias de oro que hoy en día las han descubierto? Ole, El cartel del oro. Nosotros, déjeme decirle lo siguiente, por primera vez en la legislación nacional hay cárcel para los que hagan evasión y elusión. ¿Qué buscamos con eso? Precisamente apretarlos. También todos los que tengan sus dineros en los paraísos fiscales hoy son objeto de sanciones penales. Ahora, Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. No sin antes recordarles que nos escriban a mepidolapalabra@gmail.com. Ya estamos con ustedes.